Hola, muy buenas tardes. Les habla el doctor Bruno Flores Moreira. Yo soy dermatólogo y tricólogo de Panamá. Hoy le vamos a hablar acerca de las indicaciones actuales de trasplante capilar. Muchas gracias por la invitación. Entonces, vamos a hablar un poco de la historia del trasplante capilar. Los primeros en mencionar acerca del trasplante capilar fueron el estudiante de medicina Dieffenbach y su profesor Dom Ungers en Alemania en 1822, trabajando en cadáveres. Y no fue sino hasta 1939 que el dermatólogo Dr. Okuda en Japón, en sus escritos, habló acerca de los injertos en áreas alopécicas. Esta información no llegó a Occidente por causa de la guerra y por causa de que estaban escritos en japonés. Y no fue sino hasta 1959 que el doctor Norman Ornstein de Estados Unidos habló acerca del injerto capilar en algunos escritos médicos utilizando punch de 4 milímetros. Y también habló acerca de la dominancia donante. Esto quiere decir que la calidad y la cualidad de los injertos extraídos va a permanecer aún en el área donde van a ser trasplantadas. Ya esta técnica fue desarrollándose durante el tiempo, no daba un aspecto natural, sino un aspecto en pelos de muñeca, y no fue hasta 1990 que se desarrolló la técnica de la tira o FUT, en el cual se extraía una lonja de cabello de la zona occipital, y entonces esta área, entonces esto era cerrada mediante sutura o mediante grapas, y posteriormente era diseccionado el área de la lonja y posteriormente eran injertados en las áreas alopécicas. Ya en los años 2000 entonces se desarrolló la técnica de la FOE, que es la técnica actualmente más usada, que es la que se extrae unidad folicular por unidad folicular. Entonces este es el doctor Yoshi Okuda de Japón, y el doctor Norman Ornstein, que falleció no hace mucho tiempo. Entonces, esta era la técnica del doctor Ornstein. Se utilizaban punch de 4 milímetros de la región donantes, y posteriormente eran implantados en su totalidad en las áreas con calvicie y daba este aspecto de pelos de muñeca. Ya entonces la técnica de la tira, en cual se extraía la lonja, se extrae, pues, porque actualmente se utiliza, se extrae una lonja de la región occipital, con una altura de entre 1 a 2 centímetros de alto y hasta 20 centímetros de ancho. Entonces se va cerrando con grapas o se va cerrando con puntos de sutura, y posteriormente mediante microscopio o mediante lupas potentes se va diseccionando, se va haciendo lo que se llama el slivering y se van separando las unidades foliculares, las cuales van a ser injertadas posteriormente. Y entonces la técnica más utilizada en la actualidad es la técnica de la FUE o Follicular Unit Excision. Se utilizan unos punch muy pequeños, aproximadamente de 0.8 o menos, puede ser hasta 0.6, hasta 1 milímetro. No deja estas cicatrices lineares que dejaba la tira. Y se pueden utilizar otras zonas donantes que no necesariamente son la región occipital y temporoparietal del cuero cabelludo. Se puede usar el body hair transplant, se puede usar la barba, se puede usar el pelo del tórax, y tiene la técnica manual, la técnica por un micromotor o la técnica de robot ARTAS, en el cual el robot es el que hace la extracción de las unidades foliculares, ¿no? Entonces, esta es la técnica por FUE manual, ¿no? Cual se implanta pues el punch al manubrio, y entonces manualmente se va extrayendo unidad folicular por unidad folicular. Y hay aparatos más modernos como el WOW, el Mamba o el uGraph, ¿no? Que ya son digitalizados, y también tenemos el robot ARTAS, que
que extrae las unidades foliculares. Entonces, ¿cuáles son las ventajas y las desventajas entre la FUE y la tira o FUT? Entonces, la FUT, como ya habíamos dicho, se extrae una tira de piel, se hace el cierre y se aíslan las unidades foliculares. Es una técnica que es más rápida, no es necesario rapar el pelo, tiende a ser más económica porque requiere menos trabajo por parte del cirujano. Los inconvenientes, pues, son la cicatriz lineal, requiere los retiros de puntos a las 2 semanas, 10 días, 2 semanas, tiene mayor dolor postoperatorio, ya que es más invasiva. Y el perfil de paciente tiene que ser alguien que no lleve el pelo corto, ¿no? Puede ser tanto hombre o mujer que no lleve el pelo corto. Y dentro de la logística se necesita que tenga una mayor cantidad de técnicos para que haya la disección de la tira, ¿no? La FU entonces se extrae individual, pelo por pelo, las unidades foliculares. No deja cicatrices lineales, pero sí puede dejar pequeñas cicatrices puntiformes y va a depender de las cicatrices de cicatrización de la persona. Obviamente esto con el cabello, con el corte 1 no se va a ver, pero si el paciente lleva completamente con 0 el corte de cabello, sí se pudiera ver estos pequeños puntos de la FU. Por lo cual, algunas clínicas que dicen que no deja cicatrices visibles, esto no es 100% cierto. No requiere puntos o grapas y tiene un postoperatorio más tolerado. La mayoría de los casos hay que rapar el paciente, aunque actualmente se utiliza la técnica de FV pelo largo, la cual no muchos cirujanos lo realizan, pero esto no es necesario rapar el cabello. Es una técnica más lenta y es más costosa, pues requiere mayor tiempo del cirujano. El perfil, pues cualquier paciente que lleve el pelo muy corto, pero ya hemos visto que no es tan así. Y requiere menor equipo de técnicos, pues no hay que hacer la disección como en el caso de la tira. Entonces, las alopecias que se pueden trasplantar. Okay. La alopecia androgenética masculina, la alopecia androgenética femenina, las alopecias cicatrizales primarias, las vamos a ver cuáles y por qué. Las alopecias cicatrizales secundarias, vamos a ver esto, depende, y vamos a ver por qué depende también. La alopecia triangular temporal, la alopecia traccional y la tricotilomanía. Y las que no se realiza el trasplante capilar, pues son la alopecia areata, el efluvio telógeno y las displasias pilosas. ¿La alopecia se puede realizar trasplante capilar? Entonces, pues, mucho la indicación más frecuente es la alopecia androgenética. Es importante que tenga una buena zona donante. Hay que evitarlo sobre todo en pacientes que tengan una alopecia androgenética difusa que afecte la zona donante. Y esto se conoce como DUPA. Son pacientes que no entran dentro de la clasificación ni de Hamilton-Norwood cuando son hombres ni de la Ludwig cuando son mujeres. El tratamiento médico es primordial para estabilizar esta condición, así que lo primordial es que el paciente que se vaya a someter a un trasplante capilar esté estabilizado con su tratamiento, ya sea minoxidil y finasteride o dutasteride. Y es importante decirle al paciente que muchas de las ocasiones requieren varias sesiones para completar, si tiene una alopecia por lo menos grado 7 o grado 6. Entonces, este es el tipo de alopecia androgenética que no está recomendado realizarse trasplante capilar. Se llama, esta clasificación se llama DUPA o Diffusion Pattern Alopecia. Entonces, al hacer la dermatoscopía en el área donante, vemos anisotricosis, vemos disminución del diámetro. Entonces, estos pacientes no son elegibles para trasplante capilar. Obviamente son pacientes entre 20 y 30 años con esta alopecia difusa. Si es una alopecia difusa, pero que no afecta al área donante, no habría ningún problema. Pero si afecta al área donante, realmente no. El tratamiento de elección es tratamiento médico. Entonces, estos son casos de éxito pues, de nosotros de trasplante capilar. Nosotros son pacientes a los 6 meses, este paciente a 1 año y medio. Y vemos cómo hay un cambio en el antes y el después. Así que una técnica, cuando es bien indicada, esto puede dar muy buenos resultados. Otra indicación, pues, es el trasplante de barba.
importante saber pues que el folículo de la barba es más grueso que el folículo del piloso del cuero cabelludo, por lo cual las unidades que vamos a elegir para esto tienen que ser unidades gruesas. Puede ser de los folículos de la misma barba, en la región inferior, o pueden ser también de la región posterior del cuero cabelludo. Importante que son pacientes que tienen alopecia androgenética, hay que decirle que el área donante es finita, ¿no? Por lo cual hay que preponderar qué es lo que más le importa al paciente, si tener barba o si tener cuero cabelludo. Importante también en pacientes de 25 años, pues la barba se va desarrollando durante el tiempo, también la alopecia androgenética puede aparecer antes de esa edad. Entonces es importante dar esa recomendación a los pacientes. Y otra cosa también importante es que si el paciente tiene algunos folículos, indicarle minoxidil por lo menos 6 meses antes del trasplante, pues algunos folículos pueden aparecer durante ese tiempo. Y la cantidad de folículos que hay que injertar entonces son menos. La alopecia androgenética femenina también da muy buenos resultados del trasplante capilar. Se puede usar la técnica de la tira o técnica de FV de pelo largo, en la cual no hay que rapar el cabello. Pero en el caso después de que se va a hacer el fue normal, se pueden hacer las llamadas ventanas, como vemos en esta imagen, ¿no? Se hace una pequeña ventana, el cabello de arriba, entonces al caer cubre esta ventana y el paciente en el postoperatorio no se va a ver que se hizo el trasplante capilar. Esto también se puede hacer en hombres que tienen el cabello largo. Importante, como siempre, que la alopecia esté estabilizada. Otra razón pues, por la cual las mujeres acuden para trasplante capilar es para descender la línea de implantación y también en pacientes trans que quieren tener una línea de implantación femenina se puede hacer este procedimiento quirúrgico, ¿no? Son mujeres que sienten que tienen la frente muy amplia, quisieran tener una frente menor y entonces se le puede hacer el trasplante capilar. Trasplante capilar en cejas también es muy indicado por mujeres y en caso de algunos hombres también, que tienen pocos pelos en las cejas. Se puede hacer por la técnica de la tira, la técnica del FV. Lo más recomendado es que sea por pelo largo, porque la ceja tiene diferentes direcciones y entonces ya con el pelo largo ya podemos saber exactamente la dirección y cómo va a quedar el resultado. Así que lo ideal sería hacerlo con pelo largo, sea con la técnica de la tira o FV de pelo largo. Aunque también se puede hacer con FV haciendo las ventanas, pero no vamos a saber cómo va a quedar el resultado final. Entonces, las alopecias cicatrizales primarias, esto es algo que nos compete bastante a los dermatólogos. Las principales patologías serían líquen planopilaris, alopecia cicatrizal centrífuga, alopecia frontal fibrosante. Aquí lo importante es que el paciente que vaya a ser sometido a este procedimiento tiene que tener por lo menos 2 años de inactividad de esta enfermedad y confirmado por biopsia. Es muy debatible, hay muchos médicos que no recomiendan realizar trasplante capilar, pues la sobrevida puede ser que en los primeros años se mantenga, pero ya después de un tiempo va a disminuir. También puede ocurrir que esto se dé activación de algunas de estas patologías después del trasplante capilar y esto nos lleva a un pobre crecimiento. En estos casos, bueno, la biopsia post-trasplante debería llevarse en un lugar que no sea principalmente la zona donde se implantaron los cabellos. Este es un caso de una alopecia cicatricial centrífuga que ya estaba estabilizado, entonces se le hizo una prueba y se vieron que hasta inclusive los 3 años después hubo crecimiento de las unidades foliculares. Estos son pacientes que acudieron por alopecia androgenética, se le hizo el trasplante capilar, después de los 6 meses se vio muy pobre crecimiento, se le hizo la tricoscopía y pues se vio el eritema y la descamación perifolicular, se le hizo biopsia y se demostró que tenía líquen planopilaris. En estos casos es importante empezar un tratamiento temprano para ver si hay mayor sobrevida de los folículos injertados.
y darle un seguimiento cercano, ¿no? Por eso es que es importante que el médico que le hace el trasplante capilar le dé seguimiento durante el tiempo, pues este tipo de cosas pueden ocurrir. Estos son algunos casos descritos en la literatura en pacientes que ya tenían un diagnóstico de fondo de líquen plano pilaris, fueron estabilizados y entonces después del tiempo de un año, 2 años, fueron sometidos a trasplante capilar y entonces se vio el resultado durante el tiempo y la sobrevida de los injertos, ¿no? Por lo menos podemos ver aquí el caso del doctor Liu en China, cual sometió a un paciente de 61 años, le realizó FV y vio que a pesar de eso, 3 años y medio después casi, vio un buen crecimiento en un paciente con líquen plano pilaris. Aquí el doctor Tiagui también vio un 70% de crecimiento a los 6 meses. El doctor Sacena, en una de sus publicaciones, también vio un crecimiento de un 80% a los 10 meses, ¿no? Son muy pocos casos descritos, pero mientras el paciente esté estabilizado, esté controlado, puede haber crecimiento durante el tiempo. El problema a veces es la recaída, pero ahí tiene que haber un manejo estrecho y un seguimiento estrecho con el médico dermatólogo y el médico que lo operó, sea dermatólogo o cirujano plástico o cirujano. Pacientes con alopecia frontal fibrosante, esto también está en mucho debate. El doctor Bañó en España hizo un estudio retrospectivo multicéntrico que incluyó a 51 pacientes, de las cuales 48 eran femeninas, ¿no? Prácticamente todas eran posmenopáusicas y 3 eran masculinos. De esto entonces se le hizo seguimiento al año, a los 3 años, y a 12 de estos pacientes se le hizo seguimiento por los 5 años. De los pacientes que se le hizo seguimiento a los 5 años, estos 12 pacientes, se vio que la sobrevida de los injertos era de aproximadamente un 50%. Un 50% habían sobrevivido. Como podemos ver en este caso, esta fue la paciente antes de que se le sometiera al trasplante capilar. A los 3 años vemos que hubo un crecimiento adecuado y a los 5 años vemos cómo, comparado con la foto anterior, hubo un menor crecimiento. Entonces, a pesar de eso, a pesar de que a los 5 años aproximadamente han sobrevivido casi el 50% de los injertos, la gran mayoría de estos pacientes estaban satisfechos con los resultados. Este es un paciente con alopecia cicatrizal secundaria, el cual tuvo una quemadura eléctrica, le realizaron varios colgajos para restablecer el área, se le hizo un implante capilar y entonces aquí vemos la sobrevida. Es importante en la alopecia cicatrizal secundaria, ya sea por quemaduras, ya sea por traumas, etcétera, que es muy importante cómo está el lecho, si hay tejido celular subcutáneo, cómo está la circulación. A veces requieren varias sesiones porque la circulación no es la adecuada, ¿no? Como un paciente con cuero cabelludo normal. Aquí la alopecia, paciente con alopecia triangular congénita, y vemos su buen crecimiento, buen resultado cosmético. Pacientes con alopecia traccional, vemos cómo se le hizo un implante capilar, un buen resultado cosmético. Es importante cambiar los hábitos de peinados en estos pacientes para que el resultado se mantenga durante el tiempo. También están los pacientes con vitiligo, sobre todo en áreas pilosas con leucotriquia, ¿no? Entonces se realiza el trasplante capilar, se injertan estas áreas, como este paciente que se le realizó, paciente adolescente, en Corea se le realizó el trasplante capilar, se retiró del cuero cabelludo y se injertó en el área del escroto. Entonces se vio un correcto crecimiento a partir de los 6 meses, con un 68% aproximado de repigmentación, que es lo que se ha descrito, aunque no hay suficientes casos en la literatura para ver qué tanta repigmentación tiene. Lo que se habla es que la respuesta es muy similar
al tratamiento con mini punch graft, ¿no? Que es aproximadamente 73%, pero es una técnica que se puede utilizar en estos pacientes con vitiligo en áreas pilosas. También se habla del uso de las unidades foliculares y la reparación de heridas. Se habla pues que los folículos contienen células madres epidérmicas en el bulbo y en el istmo. Entonces, al trasladarlo pues a una herida, puede formar una nueva epidermis y se puede usar cualquier técnica de trasplante capilar, como vemos en la imagen. Entonces, pues como las conclusiones, el trasplante capilar se ha desarrollado mucho en los últimos años, dando resultados naturales, dando resultados duraderos. Si bien la alopecia androgenética es la indicación más frecuente para trasplante capilar, hay muchas otras indicaciones en las que podemos utilizarlos con éxito. Es de mucho valor que sea el dermatólogo el médico que realiza el trasplante capilar, ya que es el especialista que mejor conoce las patologías de la piel y el cabello. Entonces, esta es la bibliografía que hemos usado para esta charla. Estas son nuestras redes sociales. Nos pueden escribir y con mucho gusto estamos para responderle. Y bueno, muchas gracias.